Ahí, perfecto. Hola, buen día para todas y todos. Estamos empezando la primera mesa de varias en este evento. Estamos transmitiendo en YouTube en el idioma en que yo estoy hablando. Entonces, la idea es que el que necesite interpretación en francés ingrese a este Zoom y clique abajo donde dice interpretación el idioma francés. Eso se lo vamos a escribir en el chat de YouTube para que puedan trasladarse a este otro espacio de la virtualidad. ¿Me están escuchando? ¿Los que hablan francés me escuchan bien? Háganme alguna señal para saber que está funcionando la interpretación, al menos en Zoom. Perfecto, gracias Amelia. Bueno, buen día para todos y todos. Vamos a empezar con la inauguración de lo que se viene. Primero vamos a escuchar al decano, a Marcelo Danza, que es decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Luego a Marcelo Pérez, que es coordinador del programa Integral Metropolitano. Y luego vuelvo a hablar yo, antes de que le demos paso a Amelia, nuestra querida prologuista del libro de Lefebvre, que va a hacer la conferencia entre las 10 y las 11, que se va a hacer en francés. Entonces ya les adelanto que vamos a tener que cambiar de canal en caso de que estén sin seleccionar el suyo. Bueno, le doy la palabra a Marcelo y gracias a todas y a todos por la madrugada, a todo el equipo que está atrás de que esto sea posible, soporte, cultura, comunicación, la gestión académica es poco reconocida y valorada, y la verdad que hemos hecho todos como mucho esfuerzo para que esto sea posible en estos marcos de virtualidad. Así que agradecemos a las traductoras también y a todos los participantes. Y gracias Marcelo por estar acá también. Buen día a todas y todos. Les doy la bienvenida hoy a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República de Uruguay. Y digo les doy la bienvenida porque estamos en este momento, en esta mesa, en la sala del Consejo de la Facultad de Arquitectura. Y de alguna manera este evento debió haber sido hecho en forma presencial hace ya unos meses, y ante la continuación de la pandemia que aqueja al mundo entero y la convicción de la importancia de que este tipo de eventos se concreten, se optó por hacerlo en forma virtual. Y si bien, por un lado, nos entristece, porque para nosotros es una alegría siempre recibir en la facultad, que además les cuento a quienes nunca han estado aquí, es un hermoso edificio ubicado en un muy lindo barrio, muy lindo espacio urbano de Montevideo. Para nosotros siempre es una alegría acoger aquí eventos de esta importancia, de esta trascendencia, no solo por lo que significan en cuanto a su convocatoria a universitarios, a pensadores, a gente que está proponiendo en este momento, sino por la temática específica que nos interesa muy especialmente. Nos encantaría entonces tenerlos aquí físicamente, pero quiero decirles que de igual manera nos da una enorme alegría recibirlos en forma virtual. Para la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, para la Universidad de la República en su conjunto, es un enorme placer y un honor estar acogiendo este evento. Como les decía, no solo por la trascendencia de quienes están convocados a cada una de las mesas, que sin duda augura un evento de gran importancia, sino por la temática, por lo que está puesto hoy sobre la mesa para su análisis, reflexión y proyección a futuro. Tomar textos, pensadores, gente que ha cambiado su contemporaneidad y lanzado su mensaje a futuro, como fue Henri Lefebvre,
que su discurso, su pensamiento resuene hoy en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en la reflexión de quienes van a estar participando en estas mesas, sin duda para nosotros es un tema por demás importante. Cuando muchos de los textos, conferencias, pensamientos, ideas que rodearon la producción de Lefebvre se produjeron, el mundo vivía una situación muy diferente a la que vive hoy y muy similar en muchos aspectos. Aquellos convulsionados años 50, 60, 70 y la continuidad que tuvo después, de algún modo marcaron fuertemente el pensamiento en el mundo de hoy. Lefebvre de algún modo se insertó su pensamiento, sus propuestas y contrapuso del punto de vista de la concepción del espacio, de la ciudad, del entendimiento de la ciudad, sus propuestas a lo que era un movimiento moderno en aquel momento hegemónico, dominante, que con sus ideas y su concepción, su lectura de la ciudad, del momento histórico que se estaba viviendo, de alguna manera reducía la rica experiencia, la rica realidad del fenómeno urbano. En un momento de divisiones, de claroscuros, de diferencias muy evidentes, que se mantienen al día de hoy, probablemente de una manera mucho más solapada, disimulada, lo cual genera que este tipo de eventos, y más con su planteo, su idea de entramados de resistencia al capitalismo, su lectura, su construcción a partir de la lectura, se haga especialmente interesante, justamente por esa situación de solapamiento, de trasladarse de alguna manera a la sombra, contradicciones y situaciones que se planteaban en un claroscuro muy claro y muy evidente en la década del 60. La vinculación de Lefebvre en aquellos momentos con el situacionismo, la importancia que tuvo para la arquitectura, que tuvo para el arte, quizás mucho más en sus repercusiones posteriores que en el mismo momento que ocurrió, como suele pasar con estas cosas, de alguna manera adquieren su verdadera dimensión y en los momentos posteriores, sin duda fue un punto de inflexión en el pensamiento de la arquitectura, de la ciudad, de la comprensión de la realidad que se estaba viviendo. Entre otras cosas, porque a un cierto idealismo, catalogado como ingenuo de alguna manera por el paso del tiempo posterior, característico de la lectura del mundo, del territorio, del movimiento moderno, Lefebvre y quienes de alguna manera conformaban esta idea, este modo de percibir, esta ampliación de registros respecto a la arquitectura y la ciudad, plantearon una búsqueda de un entendimiento de la complejidad de los entramados sociales que se construyen en el espacio urbano y de la construcción real, simbólica y política que en la ciudad efectivamente ocurrió. Me veo tentado de alguna manera, para dejar una pequeña reflexión, a relacionar algunas de las cosas que están planteadas en la temática, en las mesas redondas, etcétera, con una investigación que hace ya algunos años llevé adelante, ayudado por Lucía Fernández, de un movimiento político que hubo en Uruguay, lo sigue habiendo, pero que en la década del 60, justamente contemporáneo, sobre fines de los 50, inicio de los 60, se empieza a dar, contemporáneo a muchas de estas cosas que estaban ocurriendo en el campo del pensamiento, de la arquitectura y del arte, en diferentes espacios culturales, diría yo. Y me refiero a un grupo de jóvenes que en aquel momento, de algún modo seducidos por lo que estaba ocurriendo en países como Cuba, deciden emprender algo que en principio parecía imposible para Uruguay, que es desarrollar un intento de toma del poder en oposición al capitalismo, claramente,
e intentan hacerlo por la vía armada. En aquel momento realizan una serie de lecturas del territorio uruguayo, de la geografía uruguaya, y encuentran que en Uruguay no hay, como la había en Cuba o en otros países, en especial centroamericanos, selvas. Y la selva, de alguna manera, en oposición con lo artificial, con la ciudad, con el lugar posible de ocultamiento para generar un foco guerrillero. Estos jóvenes, que tiempo después se autodenominaron Tupamaros, Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, leyó en la ciudad, en la trama urbana, lo que entendieron era una naturaleza otra. Y comenzaron a hacer una lectura de modo no con voluntad artística ni estética, sí social y sí política. Comenzaron a hacer una lectura de la ciudad, de esta que habitamos hoy, Montevideo muy especialmente, absolutamente inédita. Lectura urbanística, lectura del espacio urbano, social, que todavía no ha sido investigada desde el punto de vista disciplinar específicamente. Se acabaron los espacios públicos, los espacios privados, las cloacas, las lecturas de lo visible e invisible, y todo eso se transformó en una nueva lectura de la ciudad, que sí ha sido retomada en el tiempo por Kamnitzer, un artista uruguayo, muy agudo lector también, en este momento vive en Nueva York, hace mucho tiempo, agudo lector de la realidad cultural y artística de aquel momento, en lo que él, si no me equivoco, el libro se llama Estéticas de la Insurrección, y vincula justamente este movimiento, el movimiento Tupamaro, con un movimiento de acción argentina, Tucumán Arde, con movimientos de arte conceptual. Dentro de ellos, en otro margen, pero también dentro de ellos de alguna manera podemos ubicar, en otro contexto, pero podemos ubicar también al situacionismo, que viniendo de otro campo, hacen una lectura de la ciudad absolutamente otra, y nos ponen frente a un objeto diferente, que había sido leído de otra manera, y que merecía otro tipo de análisis y lectura. Este derrotero tuvo después un camino político que todos conocemos, que fue por otros senderos, pero la experiencia urbanística, no solo de la materialidad física de la ciudad, sino del entramado social, de la escena urbana que hicieron los tupamaros para desaparecer en la ciudad, único modo que tuvieron de llevar adelante lo que se pretendía hacer, que era una toma de poder a través de las armas, la guerrilla urbana, todavía no ha sido analizada en profundidad respecto a sus implicancias urbanísticas. Probablemente la pasión política de actores que todavía están vivos y operan y tienen presencia políticamente no permita tener esa distancia. De alguna manera pongo este episodio porque nos traslada a aquel momento. Hoy la realidad es otra, las comunicaciones son otras, los modos de control sobre el espacio son otros. La situación del capitalismo es otra. El estado de evolución que ha tenido, el modo que se ha de alguna manera universalizado, lo digo esto entre comillas, infiltrado, naturalizado, es otro a lo que lo tenía en aquella década del 60. Por eso también quizás este contraste. Aquellos tupamaros fueron gobierno, presidentes, senadores, ministros, llevaron adelante el país en determinado momento, y de alguna manera todo se fue integrando a un sistema que también merece reflexión como tal. El proceso en el cual fuimos pasando de una situación a la otra. Quiero por último, porque obviamente lo mío era la bienvenida, pero no puedo implicarme un poco más en la temática por lo apasionante que es. Quiero por último agradecer muy especialmente y destacar la importancia de las personas, de los individuos, de la gente, en esto, en generar redes, en generar
espacios de pensamiento, en producir libros, en producir pensamiento, en convocar. Y estos son las personas. Ustedes, que en 2016 organizaron un primer evento, en 2018, en 2016 en México, 2018 en Francia, 2020, 2021, aquí en Uruguay. Ustedes, las personas, que se convocan, que lo hacen posible, que generan la energía para que esto ocurra, y la importancia de las instituciones, dando apoyo, generando el marco, implicándose, involucrándose. Pero sin las personas, sin duda, este tipo de cosas no son posibles. Quiero destacarlo muy especialmente y agradecerles a quienes lo están haciendo posible y como institución agradecer a que nos involucren también en este proceso que muchos nos interesa. Y creo que es muy necesario este tipo de eventos, de pensar los entramados de la resistencia al capitalismo, porque sin hacerlo en eventos de este tipo, sin hacerlo conscientes, sin duda también el capitalismo está pensando en los entramados de resistencia al efebre. Muchas gracias, les doy la bienvenida, les deseo productivas jornadas en estos días, que además esperamos ansiosos de poder escuchar, leer las ideas, los pensamientos, las reflexiones que se vayan volcando a través de las mesas redondas y de las conversaciones que se van a ir generando sobre este tema que, insisto, debe ser, ustedes deben hacerlo, de especial actualidad. Gracias. Y que si te haríamos presenciarlo, te haríamos aplaudiendo al decano. Aplauso individual colectivo. Gracias, Marcelo. Sigue Marcelo 2 Pérez. Bueno, buen día. Espero que se escuche bien. Voy a tratar de ir suave por las traductoras, las intérpretes. Bueno, para el programa Integral Metropolitano, que es un programa perteneciente a la institución, a la Universidad de la República, como planteaba el decano, es un orgullo y un placer desde un programa territorial de la universidad que tiene 13 años, trabajando en una región del área metropolitana de Montevideo, intentando poner a la universidad en relación al territorio a través de la enseñanza, la investigación y de lo que llamamos extensión en la Universidad de la República, en el modelo universitario latinoamericano, y que vaya que tiene que ver con Lefebvre, porque Lefebvre, si algo que tenía, era un pensamiento para la acción, no un pensamiento meramente para la cátedra o para la reflexión teórica. Todas sus reflexiones teóricas se podrían decir que se reducen a dos palabras que utiliza el prologuista de la nueva edición de su libro La producción y el espacio, en la edición de Capitán Swing. Ion Martínez dice, en definitiva, Lefebvre cuando escribe para dos cosas, para convencer y para vencer. Claramente hay un pensamiento que tiene una impronta de querer transformar la realidad. Esa impronta en la Universidad de la República, que el decano nombraba bien, en parte se conecta con la producción académica, con la investigación, se conecta con las formas de aprender y enseñar, pero se conecta fuertemente con el vínculo de la universidad con los actores sociales y el medio. Creo que hay parte del legado de la universidad latinoamericana, de poder poner la universidad al servicio del pueblo, al servicio de la República, que un poco es lo que hace que también sea importante que este tipo de programas y esta impronta de la universidad latinoamericana, la Universidad de la República en particular, ponga. Entonces, poder poner teoría y discusión y reflexión teórica sobre el qué hacer es tan importante como el propio qué hacer, ¿no? Y ahí recuperar la idea o el concepto de praxis, tan caro para el pensamiento crítico y tan caro para la obra de Lefebvre y el pensamiento marxista en general, ¿no? En ese sentido, quería como comentar dos o tres reflexiones que nos vienen desde lo que hacemos un conjunto de compañeros que hemos trabajado para este evento, no solo en el programa Integral Metropolitano, sino también en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en el Centro
regional nordeste, que también integra uno de los compañeros que ha sido protagonista y ha tejido esto, como Mauricio Ceroni, y también los compañeros de Francia, y lo personalizo en Renault, pero podrían ser en otro conjunto de compañeros que están ahí. Quería establecer tres o cuatro dimensiones que me parece importantes. La primera, como traía el decano, volver a traer a Lefebvre en el 2021 implica un continuo, ¿no? Hay disrupciones en el tiempo, pero implica un continuo. Simplemente si uno piensa, Lefebvre nació hace 110 años, en el 1901. Hoy estaría este año cumpliendo 110 años. Él murió a sus 90 años, o sea, en 1991, siguiendo con las efemérides, o sea, hace 30 años que murió Lefebvre. Y allá por el año 61, hace 60 años, era nombrado profesor titular de Sociología de la Universidad de Estrasburgo. Y ahí formaba la cátedra de Sociología Urbana. Digo esto porque hay muchos que ahogamos o tratamos de construir en nuestra universidad y en otros lugares un campo como era Lefebvre, indisciplinado, un campo interdisciplinario que es lo que se llama el campo de los estudios urbanos. Y uno tendría que remontarse a pensar algunos de esos eslabones, y algunos de esos pensadores que nos ayudan a pensar ese campo que trasciende la arquitectura, que trasciende la sociología, que trasciende la economía, que trasciende el derecho, que trasciende las ciencias sociales, el urbanismo, en tanto pensado solo como disciplina, seguramente tenga que ir a un pensador como Lefebvre, ¿no? Uno lo asocia incluso a la filosofía, a veces antes que a la sociología. Sin embargo, hace 60 años él se encargaba de formar esa gran escuela de la sociología urbana y la sociología urbana marxista, que la cual le siguieron después otros grandes pensadores que solemos evocar. Y hace 10 años después, hace 50 años, en el 71, Lefebvre, en artículos que son menos conocidos, que Producción del Espacio, que El Derecho a la Ciudad, que de lo rural y urbano, produce un textito que me parece que viene a cuenta de algunos comentarios que quería hacer, que tiene que ver con la crítica, o le llama contra los tecnócratas. Y vaya que si la etapa actual del capitalismo que vivimos, la etapa actual del conocimiento y de la producción científica, no debería prender algunas luces y algunas alertas sobre la reintroducción o el nuevo impulso que toman el pensamiento tecnocrático. Y en particular quería señalar el pensamiento positivista, porque la salida o la barrera que se está planteando muchas veces en esta etapa del capitalismo, de reseteo del capitalismo, que es la que trajo el COVID, es una etapa donde la ciencia que se pone en valor o conocimiento muchas veces está asociada a un pensamiento muy ligado, muy cercano al positivismo. Con esto no queremos dejar de reconocer el valor que tiene la ciencia para poder dar respuesta desde el punto de vista sanitario, pero muchas veces hay una vuelta a algunas miradas positivistas, hasta higienistas, de qué cosas podemos hacer y qué cosas no, que dejan o introducen otro velo sobre el cual Lefebvre seguramente estaría yendo en la contra, ¿no? Despotricando o manifestándose contrario, ¿no? Hay un riesgo en ese sentido de que el pensamiento, digámosle más positivista, el pensamiento hegemónico, incorpore formas tecnocráticas en la actualidad, y que la pandemia traiga un mayor avance de ese pensamiento al cual hace 50 años Lefebvre le dedicaba ese texto que llamaba Contra los tecnócratas, ¿no? En relación a eso, el contexto actual en que hacemos el evento está claramente, no pudo ser el presencial, pero lo es el virtual, y creemos que tiene un valor poder concretarlo. Es una etapa de reseteo o de modificación del capitalismo, y eso hay que tenerlo en claro. Hay grandes pensadores que se han dedicado a pensar en vivo, o en el acto, o en el momento de esta circunstancia, pero está claro que implica una nueva etapa, y esa nueva etapa, lejos de los discursos hegemónicos, a los cuales el pensamiento de Lefebvre nos sirve para interpelar, no son para todos iguales. Muchas veces suelen decir que el virus es como democrático, pero el virus es democrático, pero el capitalismo no lo es. Y si hay algo que ha mostrado es la profundización de las desigualdades, la acumulación de la riqueza, el despojo, y esto tiene dos indicadores sencillos, concretos, que todos estamos viendo estos días, ¿no? La concentración cada vez mayor de la riqueza, como los multimillonarios y el sector, el 1% más rico en la humanidad cada vez tiene más riqueza, y algunas cosas tienen hasta la obscenidad de pedirle
a los estados que no lo hacen que les cobren más. Estamos en ese nivel de obscenidad, de alguna manera, de la acumulación del capital. Y la otra es el acceso a las vacunas. Las mentadas vacunas como salida a la crisis sanitaria no llegan a todos los lugares y los rincones del mundo de la misma manera, y están mediados siempre por el lucro de las industrias farmacéuticas. Hoy se está discutiendo si se hace apertura o no de las patentes para poder reproducir genérico y demás. Y está claro que ahí hay una nueva embestida y una nueva traducción que el capitalismo tiene para mostrar las diferencias. Entonces, lejos de ser una etapa homogenizadora, como se nos quiere presentar, igualitaria, claramente la pandemia ha venido a consolidar algunas desigualdades. Y esas desigualdades tienen que ver, como la obra de Lefebvre y el evento todo nos invita a hacerlo, con cómo se produce y reproduce a nivel del espacio ese capitalismo, que es un capitalismo diferenciado, bimodal, que asume otros niveles de acumulación, que asume otros niveles de enajenación, y en ese sentido, que lo estemos organizando desde el sur, desde Sudamérica, también implica un llamado a pensar cómo el capitalismo produce y reproduce formas centralizadas de desarrollo y formas periféricas. Y el pensamiento, de alguna manera, que ubica esa relación centro-periferia, tan de esa época que describía el decano anteriormente, sigue muy vigente, y lo vemos con las vacunas, lo vemos con la acumulación que tiene el capital, lo vemos con la forma de expresión y las formas de organizaciones sociales que tenemos. En ese sentido, nos gusta incorporar con el evento estos aportes de Lefebvre a recuperar en un momento de reseteo del capitalismo el pensamiento crítico, tan a veces nombrado y tan vilipendiado o tan vaciado de contenido. Piensen nomás lo que han hecho con el concepto, con su obra, con una de sus obras más célebres como El derecho a la ciudad, despojada de total sentido. Basta mirar la última convención de ONU Hábitat y el derecho a la ciudad se despoja de toda capacidad de transformación y de interpelar el sistema capitalista. Es una adaptación discursiva a una obra que claramente implica un entramado de resistencia al capital, ¿no? Está lejos lo que se sanciona en ONU Hábitat y esa agenda que se discutió en Quito de lo que efectivamente el autor traía. Y descontextualizar la obra de Lefebvre es otro riesgo que también tenemos que hacer los intelectuales. Lo que traía el decano cuando dice ubicarlas, el momento de producción, el contexto de producción en que escribe Lefebvre es muy importante, porque nosotros tenemos que traer ese pensamiento en el 2021 con nuestras propias formas de interpretación y nuestros cabales, no para reproducir y dogmatizar un pensamiento que es antidogmático. El pensamiento de Lefebvre es un pensamiento antidogmático. En ese sentido, nos parece muy importante que la obra de Lefebvre nos invite a esta nueva etapa y necesidad de incorporar un pensamiento crítico para una nueva acción colectiva. Me parece que estamos en un momento donde gran parte de la etapa del capitalismo y de este reseteo viene a incorporar digámosle, cierta desesperanza o nuevas trabas a pensar otros horizontes posibles, y en eso nos parece muy importante que de alguna manera este pensamiento, estas reflexiones de hoy nos inviten también a la acción, nos inviten a la praxis. Yo recojo el guante un poco de lo que planteaba el decano, y nos parece que lo más importante es incorporar esa máxima de pensar el pensamiento de Lefebvre como un pensamiento que está ligado y tirado a convencer y vencer, a poder transformar la realidad. Hoy, en esto de traer las efemérides, este año, más que hoy, también se cumple un aniversario, un 100 aniversario de otro pensamiento, de otro pensador, pero sobre todo un actor de lujo en pensar y hacer en pos de la transformación social. Estamos a 100 años del nacimiento de Paulo Freire, digámosle, el autor más leído del mundo. En esto de traer, y además es un aporte que hace la América Latina al mundo. Muchas veces cuando hacemos estos eventos solemos solapar que de alguna manera en las periferias también se construye pensamiento y acción, como traía el decano, contrahegemónico. Y Freire tiene una frase en un libro muy famoso de él, que es La pedagogía de la esperanza, y que me parece que tiene que ver con esta invitación de Lefebvre, no solo al pensamiento, sino al pensamiento en pos de la acción, a convencer y vencer. Él tiene una frase que utiliza que nos parece que es una invitación a lo que vamos a transitar estos 3 días, que
que no porque sí y no de forma ingenua termina con un conversatorio con los movimientos sociales. Esto es una decisión mentada y planificada, por qué le damos el lugar en el evento. Freire decía que hay que, de alguna manera, atreverse o poder construir un inédito viable. Un inédito viable que es la capacidad de poder transformar la sociedad en función de las necesidades que tenemos como humanidad y pueblo. Y seguramente esas necesidades que tenemos como humanidad y pueblo de construir esquemas de justicia social, esquemas que venzan las diferentes opresiones que en el sistema tenemos, no solo la que implica el capitalismo, sino también el patriarcado, o la que implica el colonialismo, tengan que caminar a generar un inédito viable, a generar un proceso de producción de esperanza y de horizonte de que es posible transformar. En ese sentido, terminando con estas ideas generales, queríamos agradecer desde el comité académico, el comité organizador, a las distintas universidades que nos han apoyado para hacer viable este emprendimiento, este evento internacional con estas modalidades, desde la Universidad de la UNAM, desde la Universidad de Angers, de la Universidad de Cannes, obviamente la Universidad de la República en particular, acá hablamos dos en representación de ella, pero también a movimientos y organizaciones e institutos que han apoyado de diferentes formas en esto, y en particular destacar también a la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua de Uruguay, la FUCBAN, que está cumpliendo ahora ya 51, ahí el logo todavía tenía 51 años, que colaboró de forma inmaterial y también material a que el evento se pudiera realizar. Este evento tiene, como ustedes saben, 3 días. Tenemos el día de hoy, en este horario que va desde las 9 de la mañana de Uruguay hasta las 3 de la tarde, con las 5 horas de diferencia de Francia. Optamos por hacerlo en este horario para que fuera compatible para el resto de los compañeros del mundo. Igual así, algunos compañeros se nos cayeron en el camino. Digo se nos cayeron porque se presentaron como de Japón y no pudieron, la diferencia y demás hizo de difícil, que es lo que tiene el evento presencial, donde todos estamos, digámosle, sincronizados espacial y temporalmente, pero bueno, igual así buscamos esta convergencia en este horario, y como saben, ahora de mañana, después que terminemos esta apertura, vendrá la conferencia de apertura de la profesora Amelia Luisa Damián, que está por ahí desde temprano, y a la tarde, después del corte, a la 1 de la tarde de Uruguay, a las 18 horas de Francia, empezaremos con las mesas, que tendremos durante la tarde. Mañana viernes, empezaremos desde las 9 temprano con mesas de discusión también, que las tienen ahí en el programa, desde las 9 de la mañana de Uruguay. Y a la tarde de mañana viernes, que serían a las 13 horas, ¿no?, de Uruguay, tendríamos la conferencia central con los conferencistas que invitamos para eso y que accedieron, tanto el profesor Stefan Kiefer como Ana Fanny Carlos, uno de la Universidad de York en Canadá y otra de la Universidad de San Pablo en Brasil. Y el sábado los invitamos especialmente a las 10 de la mañana de Uruguay, un conversatorio muy importante sobre con los movimientos sociales, para pensar la obra o el legado de Lefebvre desde los propios protagonistas, de los propios movimientos. Y es así que tenemos mucha alegría porque va a estar el movimiento de pobladores Ucumá de Chile, que son parte del Frente Pobladores en Lucha. Muchos de ellos acaban de ser electos para participar del proceso constituyente de la nueva Constitución de Chile, que intenta dejar atrás la Constitución de Pinochet, de la dictadura chilena. O sea que vamos a tener un interlocutor de lujo ahí. Va a estar los compañeros de luchas sociales, de ocupaciones de migrantes de CAEM, de Francia, la Mesa de Cooperativas del Sur de Honduras, que integra una alianza latinoamericana para pensar otras formas de producir socialmente el hábitat y la ciudad y el espacio, y la Federación Uruguaya de Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua, que como saben es coorganizadora. Y a la tarde de ese sábado, nuestra idea es hacer un cierre, que es ponernos de acuerdo en cómo seguir con esta red, que como decía el decano, tuvo un punto de partida en un evento en México, después en Francia, ahora en Montevideo, y tenemos que pensar como red a dónde va a seguir el evento, y esta red que queremos o esperamos que venga para quedarse.
Creemos que es un intento más en recuperar la obra y los aportes de Lefebvre, de reunirnos a discutir en torno a esa obra, generando mecanismos y acciones que permitan no solo discutir, sino aportar a la transformación de nuestra sociedad y nuestro medio. Así que bueno, están todos invitados a tratar de podernos poner en discusión y en tema para tratar de crear ese inédito viable. Otro aplauso de lado. Gracias, Marcelo. Los dos. Estaba pensando recién con una amiga si Henry Lefebvre y Paulo Freire fueron amigos o eran amigos sin saberlo. Así que me encantaría, Amelia, que tú que sos la gran conocedora de la obra de Lefebvre nos puedas sacar de esa duda ahora en tu charla, porque tiene mucho, ¿no?, de lo posible imposible y lo inédito viable, ¿no?, como en la misma clase. Y el otro comentario que iba a hacer cuando Marcelo habló, que siempre me sorprende porque Marcelo tiene eso también medio lefebriano, ¿no?, que uno habla y prepara, bueno, hablemos de tal cosa, de tal otra, y después él te habla de cosas que te descoloca, ¿no? Me encanta. Y la semana pasada pensé justamente en esto mismo. Pensé que cómo el capitalismo responde a las resistencias, ¿no? Nosotros el 20 de mayo, desde hace varios años, se pregunta dónde están los cuerpos de esos desaparecidos, de esas personas y otras tantas que Marcelo comentaba. Entonces, en las preparaciones para este evento, nos tocó el 20 de mayo, y pensaba en eso, cómo el capitalismo desaparece cuerpos, entre otras cosas, ¿no? Que es lo que seguimos sin saber dónde están. Bueno, voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Antes de darle... Ahí espero que estén viendo. ¿Están viendo? ¿Sí? Bien. Perfecto. Henry Lefebvre fue un personaje atípico. No es solo una cuestión de carácter y de su pasión por la provocación, sino una inmensa curiosidad y un rigor filosófico, que lo empujaban a leer autores clave de toda índole, no para probarlos, sino para entender cómo construyen su pensamiento y cómo llegan a dominar una época a pesar de su falsedad objetiva. El presente libro comprende 27 escritos reunidos en torno al evento internacional que lleva su nombre. En el contexto actual, estas páginas serán el único legado material del encuentro presencial que no pudo ser, pero aún así se está realizando virtualmente. Son textos atravesados por sus culturas, sus historias y sus diversas geografías, en los cuales se interpreta la obra de Lefebvre con un sentido crítico y con diversas aristas teórico-metodológicas, lo que permite tener una fiel aproximación a la complejidad de su pensamiento, no como una fragmentación de este, sino como totalidad concreta y diversa, que se autotransforma y al mismo tiempo mantiene su esencia lefebvriana, el pensamiento crítico revolucionario. Red Internacional de Estudios sobre la Producción del Espacio, mayo de 2021. Esto que les acabo de leer es la contratapa, lo que está atrás de la tapa, que es lo que están viendo en este momento. Henry Lefebvre, Evento Internacional, Montevideo, Uruguay, mayo del 2021. Para poder sostener procesos, uno inventa como muchas cosas, para ir sobreviviendo en el camino. Hace un año, cuando se nos cayó el evento por la pandemia que todos padecemos, imagínense la frustración de todos, ¿no? Stephen, el canadiense que habla mañana, tenía un pasaje sacado para venir con toda su familia a Uruguay. Creo que el japonés no lo hizo, pero nada, uno se desploma, ¿no? Como se te cae todo. Fugman iba a alojarlos en alguna de sus viviendas que tenía. El centro de estudiantes que estaba en el comité de organización, el CEA, centro de estudiantes de esta facultad, iba a darles de comer en la cantina que tenemos acá. Había como todo un escenario montado, y cuando eso se pincha es difícil retomarlo. Entonces, me gusta que Marcelo también habló de los individuos que sostenemos estos procesos, porque Mauricio Renaud, que lo van a escuchar en las mesas, que ahora está en el YouTube, Mauricio nos empujó a que no decaiga. Entonces el libro fue como
lo que nos permitió mantenernos vivos en un año pensando en que algo tenía que pasar. Si el evento no se podía hacer virtual, igual íbamos a sacar el libro. Entonces, debe ser el primer evento en la historia que tiene el libro hecho antes del evento. O sea, uno hace un evento y después demora años en poder hacer las memorias del evento. Pues no, acá el evento está empezando y ustedes tienen el libro hecho. Lo posible y lo imposible. El pensamiento del Lefebvre hecho libro. Así que estamos muy contentos de poder mandárselos en PDF cuando el evento termine, así prestan atención a las mesas. El sábado espero que en vez de pedirnos los certificados de participación, se entretengan leyendo 624 páginas. Es una locura. Lucía, mi tocaya Estañaro, que está por ahí recién levantada, no duerme hace un mes creo, y yo tampoco, así que estamos contentos. Hoy hablamos con Mauricio que este evento nos va a permitir dormir de acá más cuando termine, porque ha sido muy intenso. Yo les quiero mostrar ahora, para que entiendan de lo que hablo, el índice del libro. El libro está estructurado, y eso también es atribuible a Mauricio y su convicción. Tiene 5 ejes, y los que han sido muy atentos se dan cuenta que los ejes no corresponden exactamente a las mesas, pero casi, ¿vieron? Son como títulos parecidos, pero no del todo. El título tiene un prólogo de nuestra querida Amelia, que la van a escuchar ahora cuando yo termine. Un prólogo fantástico y casi imposible de traducir, Amelia, y de corregir y todo, pero salió precioso. Una introducción que escribió Mauricio Ceroni, como miembro fundador de la Red Internacional de Estudios de la Producción del Espacio. Y después están los 5 ejes. El eje A, la relación rural-urbana y la abstracción del espacio, que tiene, no sé si están viendo, ¿se ve? ¿Sí? ¿Están viendo la pantalla? Sí, no. Me quedé con la duda. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir por las dudas, porque capaz que siguen viendo acá. Y no les puedo mostrar el índice, que esto acaba de salir del horno. Amelia hace unos días que me preguntaba, Lucía, ¿me puedes mandar el PDF del libro? Y yo me reí, Amelia, cuando esté el PDF serás la primera en verlo, pero... Ahí lo están viendo, ¿sí? El índice. La mesa, la relación rural-urbana y la abstracción del espacio. A ver si quieren que me lo saque un poquito, acá. Este eje, nos decía Mauricio, nos invita a superar cierto fetichismo de la forma espacial rural-urbana y cuestionar la importancia de la estructura social y de las funciones en la definición de los espacios. ¿Cómo utilizar el pensamiento lefebvriano para entender mejor las mutaciones del continuum rural-urbano dentro de la hegemonía capitalista? ¿En qué medida la urbanización del capital sigue avanzando sobre lo rural? Hay una cosa que yo no dije cuando vimos la imagen de la tapa, que lo quiero como aclarar porque me parece importante para invitar a la lectura. Ayer fue el día del libro acá también, el 26 de mayo fue el día del libro, y yo no soy una lectora de Lefebvre como la mayoría de los integrantes de la red, lo conozco hace muy poco, pero es un autor que me vibra, que vibra como, tiene como una cosa cuando uno lo lee que, como decía Marcelo, lo escribió hace 50 años, pero tiene como una vigencia muy fuerte. Y cuando Lucía hizo la tapa, me pareció como muy interesante porque vieron que la imagen de Lefebvre está vibrando, está resonando. Y la vio Vanessa, una compañera de México, y decía, porque Lefebvre es movimiento, y en la cara de él hay como cierto movimiento. Y hago este paréntesis también como invitación a la lectura. Cuando yo encontré a la obra de Lefebvre me dio como mucha pena, de verdad, que nunca antes lo hubiera leído, en tanto estudiante de una facultad de arquitectura y diseño y urbanismo, ¿no? Como el capitalismo, además de desaparecer cuerpos, desapareció ciertas bibliografías, ¿no? Ciertos autores de ese pensamiento crítico que hablaba Marcelo, que de alguna manera uno dejó de leerlos. Entonces, traigo esto porque, por varias cosas, porque no me va a dar el tiempo para entrar en todos los ejes como tenía pensado, porque estamos llegando a las 10, pero también porque me parece importantísimo el esfuerzo de hacerlo, el esfuerzo de sintetizarlo en un libro para que haya material bibliográfico, para que los estudiantes o los docentes de las casas de estudio que estén y que sientan también que la obra de Lefebvre quedó media perdida,
puedan encontrar acá una adaptación, digamos, a las problemáticas de distintos lugares, ¿no? Este libro tiene, bueno, 27 artículos, como decían, y son casos de estudio y de análisis que lo van a estar viendo en las mesas de España, de Brasil, de Bélgica, de Uruguay, de Argentina, de Chile, un montón. Bueno, entonces, les comentaba que de esos 5 ejes que están acá, subjetivación y enajenación en la totalidad capitalista, Estado, instituciones y vida cotidiana, la producción del espacio, este eje fue furor, tiene como muchísimos autores. No estoy pudiendo mover, perdón, a ver si. Acá está. Los 2 últimos, movimientos sociales y espacios diferenciales, y el extra, que obviamente es mi favorito porque es el que se va a los bordes de la disciplina o la no disciplina lefebvriana, que es donde se empiezan a mezclar la filosofía, la literatura, etcétera, que son los extras, influencias y lecturas lefebvrianas. El eje D de movimientos sociales y espacios diferenciales se van a dar cuenta el que después deviene y el que va a tener mucha conversación en el sábado en la mesa que los invitaba Marcelo. Entonces nosotros de estos 5 ejes, cuando les comentaba en este año de ir sosteniendo el proceso de no poder encontrarnos en persona, cuando armamos el programa que Marcelo les comentaba, aparecieron 7 mesas en lugar de 5. En parte tiene mucho que ver con la traducción, logística y orden de traducción, y en parte también porque la palabra y la escritura difieren un poco. Entonces, Mauricio y Renaud, que están también por ahí en el comité de organización, hicieron ese hilado fino de entender quién dialogaría mejor con quién. Entonces, por ejemplo, la mesa C, que ya vieron que era imposiblemente grande, se dividió en 2. Y así, bueno, y así sucesivamente. Así que, bueno, los estamos invitando. Quiero agradecer especialmente al Programa Integral Metropolitano y al Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de esta facultad, que colaboraron en que esto sea posible. El libro se va a imprimir, va a entrar a imprenta en estos días, pero el PDF que está saliendo de la computadora de Nito Calla en este momento, se los enviaremos en breve, sí, el sábado ahí de cierre como de celebración. Les agradezco a todos la presencia y a todas. No pude entrar en cada uno de los ejes como estaba planeado, pero no importa, mejor así lo leen con más detenimiento. Vamos a tomarnos... Voy a dejar de compartir. Gracias, Marcelo.